Para entender un poquito mejor, tal vez llevar a la palabra lo que quiero enseñarles hoy, primero vamos a definir esta palabra que se usa hoy mucho y es la palabra cuarentena. La pregunta es, ¿qué significa estar en cuarentena? Porque es una expresión que hoy por hoy todos la pronunciamos. Es una palabra y una expresión de uso corriente hoy por hoy. En todo el mundo como nunca se está mencionando esta palabra. Pero ¿cuál es su significado preciso? Bien, voy a leer lo que dice la Real Academia Española, ¿no? En relación a la cuarentena, pero que está vinculada con la salud. Dice, es el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. Y también se dice que el aislamiento por 40 días se empezó a aplicar en los siglos XVIII y XIX y se lo impuso de una forma sistemática con la aparición de la peste negra en embarcaciones. La cantidad de días no tiene basamento científico, sino, dice, que se toma como referencia el tiempo que pasó, según la Biblia, Cristo en el desierto, 40 días. Y razón en la Biblia, hay muchos pasajes en relación a 40. Incluso voy a ponerles un pasaje bíblico de aquí a poquito, como ejemplo, acerca de las mujeres cuando tenían su bebé. Tenían que aislarse por 40 días. ¿Y por qué, pastor? Ahorita vamos a aprender. Pero en relación a la cuarentena, en relación a la salud, de lo que se aplica y se habla hoy científicamente, se aplica para personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no necesariamente se infectaron. Y el objetivo del aislamiento es comprobar durante ese proceso si el paciente muestra señales de la enfermedad y contagio. La cuarentena es un término usado en medicina para describir el aislamiento de personas por una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico y así evitar o limitar la propagación de un agente infeccioso, toxina biológica o un químico liberado para proteger la salud, seguridad y bienestar público. Eso es la cuarentena en relación en cuestión a la medicina. La cuarentena, también dicen, es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas. ¿Entendió eso? Y eso es el caso nuestro, por ejemplo, que no hemos sido contagiados. Mientras que las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa, como es el caso del coronavirus, son separadas y a esas personas se les denomina aislamiento, que están en aislamiento. Aquí se dice isolados. Por eso que en el caso del coronavirus, tanto las autoridades de cada país como los especialistas en salud precisan de qué consta la cuarentena y a quiénes debe aplicarse. Según el decreto y la necesidad y urgencia, mis amados, los gobiernos hoy estamos viendo que ponen a las personas con sospecha del coronavirus que deben permanecer aisladas de forma obligatoria. ¿Cuál es el tiempo hoy? 14 días. Ese es el tiempo, dice, que se incuba el virus y se manifiesta. Y bueno, pues la persona que ha sido detectado o con sospecha tiene que estar 14 días. Y los gobiernos, en base a eso, han puesto en cuarentena a ciudades, a pueblos y a naciones enteras durante ese periodo de tiempo. Pero no siempre es los 14 días, sino ellos pueden modificar según la evolución de la epidemia. O sea, cómo está su crecimiento, qué es lo que está pasando, está afectando mucho, poco. Según eso se puede modificar. Por eso es que no necesariamente es 14. Ahora van a entender eso, ¿no? 14 ha dicho Pedro, ¿y ahora por qué se ha hecho aumentar? No puede ser, como el caso de Bolivia. Era dictado esta semana y era 14 días.
pero ahora después salió una nueva ley y dijo, no señores, ahora va a ser hasta el 15 de abril. ¡Wow! O sea, fue más de 14 días, mucho más. Y hay países como China o como España y Italia que han tenido que ampliar el tiempo. Eso es según aquí en Brasil hay una cuarentena de 14, de 2 semanas, pero dependiendo de la evolución, dependiendo cómo esto va a ir evoluyendo, se va a ampliar o se va a parar. ¿Entiende? Por eso, mis hermanos, es importante entender esto. ¿Por qué nos están aislando? ¿Por qué incluso las personas que no estamos infectados nos están diciendo quédense en la casa? ¿Por qué será que las personas que llegan de viaje, coitados, pobrecitos los que llegan de Chile, de Brasil ahora, porque Brasil está mostrando un alto índice de foco de infección, ¿verdad? Ya son más de 2,000 ahorita los infectados y son más de 60 las personas muertas ya. Y eso tiende a subir. Y muchos países están viendo eso. De China viene, no, aeropuerto cerrado para ellos. De Irán, de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Europa, ni qué decir. Y con seguridad, si esto sigue aumentando en Brasil, muchos dirán, no, de Brasil, nada, señor, no entra. O va a entrar en cuarentena forzosa. Por eso hay que entender, por esa razón están haciendo la cuarentena. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes ingresan en cuarentena? Tanto los que están infectados y los que no están infectados. ¿Cuál es la recomendación que nos han dado? Primero, no salir de la casa, eso es estar en cuarentena, hermanos. Pero algunos desobedientes están saliendo a gusto y placer. Segundo, no compartir habitación con otras personas. Y eso es en el caso de aquel que es sospechoso o que está infectado. Por eso, hoy por hoy, a las personas que están infectados con el coronavirus, se les dice, aíslense en su casa, en su cuarto, tiene que tener baño, nadie puede usar ese baño, nadie puede usar su plato, su taza, sus utensilios de comida, de aseo personal, tiene que estar totalmente aislado. La persona que conviva con ellos tiene que estar lejos, con mascarilla todo el mundo, dejan en la puertita la comida. Ay, mi Dios, es terrible eso, hermanos. Es terrible. No pueden compartir la habitación con otras personas. Por eso que en China incluso y en otros países se ha visto que cuando una persona triste es esto, ¿no? Cuando una persona está con el coronavirus, se ha visto que han quedado solos completamente en casa y el resto que están sanos por no contagiarse han tenido que salir a otros lugares. Y también se nos dice que debe mantenerse esa casa con una buena ventilación. Abran las ventanas, abran las puertas. No es encerrarse, Dios mío, por el aire va a entrar el coronavirus, Señor. No es ahí por aerosol, por el aire. Respiras y ya está. Sales a la calle, respiras y ya te has contagiado. No, se nos han dicho. No, si alguien estornuda o alguien tuese, la saliva, hasta dice 1 metro, máximo menos de 1 metro, cae, tiene peso y no te contagia. Por eso es que el cuarto mismo tiene que estar bien ventilado. Evitar el contacto físico. En este caso de coronavirus, hermanos, se nos dice ni tocarnos de la mano, no hay que ni saludarse. Qué triste hoy, ¿verdad? Ya no podemos darnos la mano como antes. Hola, hermanito, un abrazo, un besito. Ya no, porque ahora ya es el saludo, ¿verdad? Si no con el codo, o si no así, o besito nomás de lejos, así nomás ya es. Evitar el contacto físico. Se recomienda 2 metros de distancia, 1,5 metros, 2 metros de distancia. ¿En serio, hermano? Otra cosa que nos han dicho, higienizarnos las manos, lavarnos a cada rato, y evitar las visitas. Evitar las visitas. Por eso es rígido, hermano, en muchos países el no ir a un lugar, el no ir a otro lugar, el quedarse literalmente en la casa. De verdad. Pero ¿por qué tanta cosa, pastor? Es que usted tiene que entender, mi amado, que el principio fundamental de la cuarentena, dicen las autoridades de medicina,
es el de proteger el cuerpo de las enfermedades contagiosas, en este caso el coronavirus. Específicamente, ahora voy a ir a la Biblia, específicamente la cuarentena. Aló, hermanos, despierte ahí donde está usted. Es el remedio bíblico. ¿Para qué? Para guardar a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, del contagio de la enfermedad y en este caso del contagio del coronavirus. Así es, mi hermano. Es bíblico esto y Dios ha guardado a su pueblo. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, pero por tiempo yo solamente te voy a poner algunos, nada más como ejemplo, hermano, porque si habláramos de las enfermedades, de las pestes que ya ha habido antiguamente, incluso que ha afectado al mismo pueblo de Israel, hermano, es increíble. Vamos a ir aprendiendo, prometo que vamos a ir aprendiendo, pero yo quiero hablar solamente de este tema, un poquito, tocar, aunque vamos a extendernos un poco, pero necesito que usted aprenda y esté en paz, no esté resignado en casa, ay, me están encerrando, estoy prisionero de esto. No, hemos escuchado muchas cosas, yo mismo le digo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a reaccionar de todo esto? ¿Qué? ¿Vamos a ir prisioneros del coronavirus? No puede ser tampoco así, hermano. No. Algo tenemos que hacer y vamos a ir al final a eso, pero es el remedio bíblico. Hoy, para nosotros como iglesia del Señor, para guardarnos del contagio de esta enfermedad terrible. En el libro de Levíticos, Deuteronomio, Levíticos y Número, especialmente Levíticos, encontramos muchas recomendaciones, disposiciones y reglas que Moisés, bajo la autoridad de Dios, entrega al pueblo que salía de Egipto rumbo a la tierra prometida, hermano, para guardar ciertas cosas, tener cuidado en ciertas cosas. Por ejemplo, él recomendaba qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Los que se podía comer era importante para la salud y los que no se podía comer sabía que podía dañar la salud del pueblo. Hasta en eso, hoy los médicos nos dicen eso, ¿verdad? Coma bien. Ya en la Biblia se habla de eso, hermano. También en esos libros encontramos el aislamiento de enfermos en el caso de enfermedades que consideraban contagiosas, como la lepra y la gonorrea en ese entonces. También se detallaban en ellas la descontaminación, atienda esto, de ropas y de casas, incluso de objetos, que habían estado en contacto con elementos estimados impuros, como cadáveres. Interesante, y escuche bien, algunas de estas disposiciones, entre ellas el aislamiento de los enfermos, Hoy, cuando hacemos comparación con lo que se hacía antes, Dios mío, es como que estuvieran adelantados a su época, hermano. Vamos a ver este ejemplito. En la antigüedad, cuando una mujer, estaba grávida, estaba embarazada, después del parto, una vez que se recuperaba del parto, al ignorar las medidas sanitarias, la mujer rápidamente comenzaba sus labores de nuevo. Pero muchas veces todavía no se le había sanado el útero y la vagina, los órganos femeninos involucrados en el alumbramiento, y eso fácilmente podía generar infecciones mortales. Y con el fin de evitar eso, Dios señala esta medida sanitaria. Voy a leerlo. Levíticos capítulo 12, versos 2 y 4. Dice así: la mujer cuando conciba y dé luz a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre.
¿Cómo es eso, pastor? Esta era una medida higiénica, ¿sabe para qué? Para proteger a la mujer después del parto, que se aplicaba también a la menstruación. ¿Por qué? Porque el parto era un momento donde el organismo de la mujer quedaba expuesto a muchas infecciones. Porque durante el parto, una mujer sabe, los médicos saben y ellos dicen, nosotros quizá los papás no hemos visto muchos el nacimiento de nuestros hijos, pero los médicos dicen, la mujer mismo sabe que durante el parto salen bastantes líquidos y sangre en la mujer. Primero le sale el líquido, la medicina llama el líquido amniótico, después el bebé y finalmente sale la placenta. Es fácil, dicen los médicos, que toda el área involucrada quede a la merced de bacterias. Entonces, para solucionar ese problema, Dios le daba a la mujer un poco más de un mes para recuperarse antes de volver a tener relaciones íntimas en ese estado delicado. O sea, tenía que esperar durante ese tiempo. Esa misma medida hoy se aplica a todas las mujeres. Claro, no le dice cuarentena, 33 días, 7 días esto. No, pero ¿qué le dice el médico? Aun cuando el médico le dice, a veces cuando sucede el parto, ¿qué dice el médico? A ver, no le dice, pues mañana ya vaya a trabajar. No, incluso en las empresas la mujer tiene que recuperarse. Le siguen pagando su salario si está con cartera sin nada. El médico dice, señora, no haga ninguna fuerza. Permanezca en cama. Los primeros días al menos, cuídese bien. Evite salir a la calle, evita salir escaleras. Por lo menos durante un mes tiene que cuidarse, señora, por favor. Y es para preservar la salud de esta persona, de esta mujer. Entonces, hermano querido, hoy lo que la medicina hace, Dios ya lo había recomendado. A ver, vamos a ver otros ejemplos. Qué interesante esto, ¿verdad? De la mujer. Vamos a ver otros ejemplos. En el libro de Números, capítulo 12, versos 10 al 15, relata algo bien interesante. Miriam, la hermana de Moisés, se había rebelado, ¿no? Murmuró contra Moisés, contra Dios y todo ello. Y por esa razón fue castigada por Dios. ¿Con qué? Con lepra. Y sabe, ella fue puesta en cuarentena. ¿Cuántos días duró la cuarentena para Miriam? 7 días. Ella tenía que estar separada y echada fuera del campamento. Luego de ese tiempo, Miriam se unió al pueblo. Y Dios mismo estableció en esos versículos que le mencioné, Números capítulo 12, versos 10 al 15, Dios mismo estableció esa regla. Otro ejemplo, en el libro de Levíticos capítulo 13, versos 45 al 46, dice que los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Mira lo que dice, vivirán apartados fuera del campamento. Además se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy inmundo, soy inmundo, soy impuro, soy impuro. Entonces, aquí vemos también cómo cuando una persona se encontraba con esa infección, con esa enfermedad, era apartado. ¿Para qué? Para que la persona no contagie a otros. Por eso es que la cuarentena en nuestros tiempos modernos, vemos cómo se remonta a aquellas normas sanitarias del Antiguo Testamento. Al rato, por ejemplo, ¿qué decíamos? No tener contacto de persona a persona. Y en la Biblia ya enseña eso. Lavarse las manos. En la Biblia ya enseña eso. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cuando una persona tenía que, para no agarrar el tema del cólera, infecciones que podían ser mortales para el pueblo, tenían que salir fuera del campamento para hacer su necesidad fisiológica. Tenían que cavar un hueco y ahí tenían que poner el excremento, taparlo biencito, ¿me entienden? No con la mano, sino con una tipo palita tenían que hacer. Y luego tenían que higienizarse las manos biencito. Hermano, todas esas normas sanitarias ya estaban
y están en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esto. Ser puesto en cuarentena no es un castigo, no es un juicio, hermano. No es algo que, wow, como yo he estado viendo en la información, esta presidenta tiene la culpa, ella me va a dar plata. No es un juicio. Equivale a ser puesto a un lado por un tiempo. ¿Y sabe para qué? Para el provecho de todos nosotros, para el provecho de la humanidad. Y esto se debe a que en ese tiempo eso se debía a que ciertas enfermedades eran muy contagiosas, y hoy esa enfermedad, por más que se diga que no es letal en cuanto a matar a la persona, un médico dijo, es un virus fraco, es un virus así, débil, pero es letal en el contagio y es mortal en aquellas personas que son idosas, mayores de edad, o que tienen algún problema de enfermedad ya. Es por amor a ellos. No podemos decir nosotros o algunos jóvenes, yo voy a curtir la vida, no pasa nada, los viejitos que se mueren ya está, los aislaremos a ellos, los encerraremos, pero ellos salen a la calle, van a salir a trabajar, van a ir a hacer sus cosas para ahí, para allá, van a llegar, ay pai, todo bien, todo papá, ay, van a tocar y contagiados. Por eso que en Italia cuántas personas mueren. Por eso debemos entender, si nosotros lo viéramos como un provecho, como una bendición de Dios para guardarnos de esto y no estar culpando, no estar diciendo, fracos en la fe y esto en el otro, hermano, sería una cosa diferente. Por eso si una persona tiene una enfermedad contagiosa, se le pone en cuarentena, y estoy hablando de términos bíblicos, y es separada aún de los miembros de su familia hasta que se sane. Eso está en la Biblia. Y esto protegía a toda la familia. Por eso las Escrituras nos mandan que hagamos lo mismo, hermano. A ver, voy a leer en este momento. Pucha, hermano. Son varios versículos, pero voy a ir saltando, ¿le parece? A ver, vamos a leer esto. Va a haber algo interesante. Mire qué comparación de ese tiempo, cómo Dios los guardaba y hasta la forma de examinar, y los médicos hoy cómo hacen. Vamos a leerlo, ¿está bien? Voy a leerlo en un término, en un lenguaje bien sencillito. Levíticos capítulo 13, verso 1 al 44. Voy a ir saltando, pero y yo lo invito ahí donde usted está, si está con Biblia, hermano, lea para que no diga, este pastor, a ver dónde está. Aquí, agarre su Biblia, hermanito. Vamos a leer Levíticos capítulo 13. ¿Está bien? Vamos a ver esto. Vamos a ver este método de examinar y poner en cuarentena a un leproso o al que tenía alguna infección de la piel. Capítulo 13, verso 1 al 44. Vamos a ver. Comienza con este título, enfermedades de la piel. Vamos a ver. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. El sacerdote le revisará la piel, y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, lo más seguro es que se trate de lepra. Por tanto, el enfermo quedará impuro. Y si la mancha es blanca, pero no se ve más hundida que la piel, ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote pondrá aparte al enfermo. Interesante, ¿no? Lo va a separar. Y a los 7 días, cuarentena, lo revisará otra vez para ver, ¿qué es lo que se hace hoy para el coronavirus? Los tests, pruebas. ¿Tiene o no tiene? Porque está medio raro. Está medio raro. Igualito era así. Test. ¿Cuánto tiempo dura? No son 7 días, pero hasta que veamos el asunto. ¿Está viendo? Compare. Dice, y a los 7 días lo revisará otra vez. Si la llaga sigue igual y no se ha extendido, mantendrá apartado al enfermo 7 días más. 7 más 7, 14. Hay que probarlo entonces. A ver, ¿por qué cree que le dice isólese? Si está con gripe, si está con tos, ya no salga, póngase mascarilla, métase en su cuartito. ¿Cuántos días dijo? 14 días. Interesante es nuestro Dios, ¿ya? Interesante es nuestro Señor. Por eso esto es bíblico, hermano. Verso 6. Pasados los 7 días, lo volverá a revisar. Y si la llaga no se extendió, sino que desapareció,
Se trataba solo de una irritación de la piel. No había hasta ni coronavirus. Volvé nomás a tu trabajito. Anda a jugarte, guau. Así va a ser. Entonces el sacerdote declarará puro al enfermo y el enfermo lavará sus ropas y quedará purificado. Mire ese sistema que Dios le enseñó a Moisés para con el pueblo. Hermano, por eso es que nosotros no podemos nomás, levantar, no, que no me toque el médico, que no me toque esto. No, hermanitos. Por eso a veces, Oseas 4:6 se aplica hoy más que nunca al pueblo de Dios, donde dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, porque desechó el conocimiento, no leemos la palabra, no aplicamos la palabra a nuestra vida y pensamos que eso ya no es de Dios o que eso no estaba en el Señor. Pero hoy le damos los aplausos a los científicos y bueno, pues hermano, los aplausos a los médicos, están haciendo su parte, buenísimo, porque están haciendo su trabajo. ¿Y por qué no aplaudir al Señor si Él dio estas normas, dio este método, dio estas reglas sanitarias en ese tiempo que bien son aplicados a nuestra vida? Por eso estamos comparando, hermano. Pero sigamos, no termina ahí, hermano, no termina ahí, vámonos. Si después de que el enfermo, verso 7, ha sido revisado y declarado puro, la irritación se extiende por la piel, entonces deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si después de revisar al enfermo, el sacerdote ve que la piel está toda irritada, entonces deberá declararlo impuro, pues se trata de lepra. Puede que haya salido mal la primera y la segunda y otra vez, no, este ya tiene coronavirus, declarado la lepra. La persona que tenga llagas en la piel será llevada ante el sacerdote para que la revise. Si la hinchazón de la piel es blanca y el pelo se ha puesto blanco y en la hinchazón se ve la carne viva, entonces se trata de un caso grave de lepra. El sacerdote deberá declarar impura a esa persona y ya no será necesario que la tenga apartada. O sea, ya está con la enfermedad. Tristemente. A ver, vamos a seguir leyendo. Puede suceder que una mancha se extienda rápidamente hasta cubrir todo el cuerpo. El sacerdote revisará al enfermo y si la mancha le ha cubierto todo el cuerpo, entonces deberá declararlo puro. Ha quedado puro porque se trata solo de una enfermedad de la piel. Pero si llega a aparecer la carne viva, el sacerdote la examinará y deberá declararlo impuro porque la carne viva es impura. Se trata de lepra. Si la carne viva vuelve a ponerse blanca, el enfermo deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote y si el sacerdote ve que la llaga se ha puesto blanca, deberá declarar puro al enfermo. Y así va, y va mostrando, va enseñando, si está enfermo, así va a ser, lo van a declarar puro, si está mal, si está grave, lo van a declarar con lepra. Y leímos el pasaje anterior, ¿qué era lo que tenían que hacer? Apartarlo, separarlo, llevarlo en cuarentena. Pero es que en ese entonces los religiosos llevaron a otro extremo. Un leproso tenía que identificarse. ¿Por qué tenía que decir inmundo, impuro, impuro? Para darse a conocer que él tenía la lepra. Estoy impuro, estoy contaminado. Así tenía que caminar para que la gente no se acerque a él. Por eso muchos religiosos en ese entonces hasta los apedreaban. ¿Qué nos vas a contagiar? ¿Entiende? Pero Jesús vino para sanar incluso a los leprosos. ¿Se acuerda de aquellos 10 que vivían en una aldea separados de la familia, de la sociedad, por causa de la infección, por causa de la enfermedad de ese entonces? Por eso es que hoy a los que están gravemente enfermos se los lleva ya al hospital. Bueno, tienen que hacer una serie de procedimientos y lastimosamente si la situación es grave, ya no se puede hacer nada. Está grave. Y lastimosamente la persona llega incluso a morir. Pero qué interesante es esto que el Señor nos dice y nos enseña. Ahora, ¿se los separaba para descartarlos? No, era simplemente para evitar el contagio. Entienda bien eso. Porque si era para descartarlos, Dios hubiera dicho a Miriam le hubiera dicho, no tiene por qué volver. Hubiera dicho que los otros no, tienen que volverlo a revisar. No hubiera dicho que lo vuelvan a revisar. Si ya se limpió, tiene que ser nuevamente aceptado, purificado y aceptado nuevamente dentro de la sociedad. Jamás descartó. Los religiosos sí descartaron.
Por eso es que Jesús se entiende, ¿no? ¿Por qué sanó a los 10 leprosos? ¿Por qué sanó a aquel que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme? El Señor no le dijo, uy, ¿qué te pasa? Me estás tocando ahí impuro. ¿Cómo no te has identificado? No dijo eso, sino dijo, sí quiero, y quedó inmediatamente limpio de su enfermedad. El Señor esto no ha visto con desprecio. Si bien puede ser, y como muchos dicen, un juicio, un castigo de Dios, bien puede ser. Porque dígame cómo el pueblo está, cómo la gente del mundo está rebelde, en pecado, tantas cosas, Dios mío, en pecado que el mundo ha hecho. Claro que sí. Dios puede enviar, y dice la Biblia que en Apocalipsis Dios envía juicio. Sí, señores. Pero también Dios tiene misericordia. Aún Dios puede sanar, Dios puede librarnos de esta situación. Por eso para la iglesia esto de la cuarentena, amaditos, le estoy leyendo la Biblia, nos es provechoso. Nos es provechoso el separarnos, el tratar de separarnos con la infección para no pegar ese contagio, nos es provechoso. Ahí sí podemos aplicar lo que leíamos de Isaías 26:20. Un poquito más, escóndete, ciérrate la puerta, tráncate, porque lo que va a pasar va a ser terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, la enfermedad no está con nosotros, pero nos es provechoso. Porque de lo contrario, si nosotros estamos con aquellos que ya están, tenemos contacto con los que están contaminados, tristemente, hermano, nos vamos a contagiar. Las personas que en ese entonces tenían la lepra o tenían esa infección en la piel, esa enfermedad contagiosa, hermano, no eran rebeldes, no eran como hoy. Se ve en la información, está infectado con el corona, o como en Bolivia lo que ha pasado, se ha ido al matrimonio feliz sabiendo que tiene la enfermedad y contagiando uno y otro. Otra cosa es que alguien lo ha hecho sin querer, no sabía, porque esta enfermedad no presenta síntomas en algunos casos. Uno está tranquilo, pero está con la enfermedad, pero no se da cuenta que contagia a uno. Pero uno sabiendo, y de repente se va a una fiesta, camina aquí, camina allá, no pasa nada. Puede estar contagiando a alguien que es débil, puede estar contagiando a una persona mayor. Ahí está el peligro. Entonces, en ese entonces, los leprosos, hermano, no decían, pues, ay, no, ¿dónde está la misericordia? Porque yo soy del pueblo judío, Moisés, ¿cómo me vas a botar? ¿Cómo me vas a aislar? Dios mío, por lo menos pon tu mano sobre mí, orad, Moisés, sálvame de esta, tienes el poder, has abierto el mar rojo, tantas cosas has hecho Moisés. Moisés podía decir, hermano, y Moisés no se hizo el capo ahí de decir, yo soy el profeta, Dios, sánalo, por favor, no. Él sabía las reglas sanitarias, Dios se lo dio y él obedeció. Esa era la norma, ese era el método del Señor. Porque eso le era provechoso. Y los leprosos entendían eso. Claro que sufrían, hermano. Ser aislados, ser separados. Claro que sufrían. Pero también tenían la fe, la esperanza, porque ellos tomaban el cuidado, hermano, y creo que su fe en Dios estaba puesta, y tomaban el cuidado hasta que pase. Ya pasaba, yo me imagino que se miraban, se pasaba, y corrían al sacerdote, ya me parece que estoy limpio ya. Y el sacerdote revisaba y era limpio, y era otra vez aceptado a la sociedad. Y hoy nuestra oración es para aquellos que han sido infectados por el coronavirus. Del mismo modo, hermano, sean aceptados otra vez en la sociedad, sanos. Yo me imagino, estaba viendo una información sobre la señora que el caso cero, el paciente cero de Oruro, de 65 años. Para sorpresa de muchos, para otros, en Italia aquí, tal vez ya hubiera muerto la señora, era ya cadáver declarado. Pero ya está sana, le han hecho la primera, ha ido al médico la primera, por si acaso no, 14 días más. Ay Dios, increíble es nuestro Dios, hermano. Y le han sacado la segunda prueba, ha dado negativo, ya está bien. ¿Y qué están diciendo las autoridades sanitarias en muchos países cuando hay eso? Bueno, pues en Bolivia han dicho, la vamos a declarar sana y va a tener que salir de nuevo. Yo no sé cómo lo recibirá la sociedad. Me imagino que si publicaran su foto de ella, decía, ella es, hermano, no sé si le recibirían con alegría o tal vez con desconfianza, no, pues yo no me meteremos, no sé. Por eso no da ni la identidad mucho de las personas que han sido contagiadas.
En ese entonces no era así. No era así. Vamos a ver algo más, otro ejemplito más me permite. Por favor, lea esos versículos. Le dije, voy a saltar algunos y ya está. Pero voy a poner esto por tiempo. Espero que estén aprendiendo, hermanos. ¿Ya? A ver, otra cosa es ver cómo hoy se nos dice, ¿verdad? Limpiar los objetos, limpien los zapatos, limpien el metal en el bus cuando se apoyen, alcohol y gel, desinfecten. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo eso. Los asientos, te has apoyado, limpiarlo. Entonces, Dios mío, las ropas, desinfectenlo, lávenlo, báñense. Todo nos han dicho, ¿verdad? Incluso sáquense los zapatos a la entrada de la puerta, pónganse chinelos, vayan aunque sea descalzos, pero ya, después báñense. Si nosotros hacemos comparación con esto que le voy a leer, es algo muy interesante que también son reglas sanitarias que Dios le ha dado, incluso en esa cuestión a Moisés. Vamos a leer Levíticos capítulo 13, del mismo capítulo, pero el versículo 47 al 59. Vamos ahí, vamos a buscar. Mire, dice así, verso 47. A veces aparecen manchas en la ropa de lana y de lino y en los objetos de cuero. Ya está hablando de ropa y está hablando de objetos. En esta vez está hablando de cuero. Si la mancha es amarillenta o rojiza, se le mostrará al sacerdote para que la examine, y el objeto se pondrá aparte durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote volverá a examinar la mancha, y si ésta se ha extendido, el objeto es impuro y deberá ser quemado, pues se trata de un hongo destructivo. Ahora póngale eso, virus y bacterias. El verso 56. Si al lavar la prenda la mancha pierde su color, el sacerdote deberá cortar el pedazo de tela o cuero manchado. Si más tarde vuelve a aparecer la mancha en el objeto, este deberá ser quemado. Pero si la mancha desaparece por completo, el objeto volverá a lavarse y se declarará puro. Estas son las instrucciones en cuanto a los objetos manchados para saber cuándo son impuros y cuándo no lo son. ¡Qué detalles! A ver, ¿qué piensa de esto, mi hermano? Qué interesante, ¿verdad? Son reglas sanitarias, hermano. Está hablando de objetos. Está hablando de ropa. Lo mismo que se nos dice hoy. Claro, no estamos ahora diciendo hay que incendiar los buses, hay que incendiar. No, hoy ya estamos en el siglo XXI. Hoy ya existen métodos, existen químicos, existen cosas para poder limpiar, para poder purificar este líquido, por ejemplo, que es algo divino, es algo de Dios. Regalo el agua. Ay, Dios. Es útil para todo. Lavarse las manitos, desinfectarse biencito. ¿Cómo se llama? Pues hay líquidos antibacteriales, ¿no? Así es. Para que desinfectantes, muchas gracias, desinfectantes. Hoy las normas sanitarias en todo el país, en todos los gobiernos dicen, a cada rato están limpiando los pasamanos, ¿cómo se llama? Los buses para agarrarse, las barras, los apoyos de las escaleras mecánicas, ¿no? ¿Dónde te apoyas? En cualquier silla. Se dice que los virus viven 72 horas en el plástico, en el metal. ¿Qué hay que hacer? Hay que desinfectarlo, limpiarlo biencito. Se dice que se adhieren a la ropa un periodo menos de tiempo. ¿Qué hay que hacer? Dicen, mejor es lavarlo. Aunque algunos médicos dicen, no, pero por seguridad, lavarlo. Se dice que los zapatos también son portadores de bacterias. ¿Qué recomiendan? Algunos dicen, pónganle, esos desinfectantes en el trapito, raspen los pies, froten biencito, sapen del zapato y ya ha muerto la bacteria. O sea, una serie de instrucciones. Dios igualito en ese tiempo y para ese tiempo
daba esas mismas instrucciones. Si en esa época, esa es mi opinión, ojo, cuidado, no estoy hablando nada de ninguna herejía aquí, pero eso es algo de mi opinión. Si en ese tiempo ya hubiera habido la invención de esos, ¿cómo se llama? Cándida, ¿qué más hay? Para desinfectar. Bella y tantos otros que hay, no ven la publicidad, desinfecte, los microbios aparecen, no, mueren, ¿verdad? En el tiempo, quién sabe, hubiera sido usado, no sé, hermano. Pero son reglas sanitarias para tomar cuidado aún de esas cosas. Mira, le estoy poniendo apenas 3 ejemplos para entender todo esto, hermanos. Por eso, mi amadito, para nosotros todo esto no debe ser visto como un castigo solamente. Porque yo creo que Dios nos quiere hablar algo, nos quiere decir algo, pero aún así Dios en su amor a su iglesia, por amor a su iglesia, Dios quiere hablar al mundo. Seamos sinceros, ¿cómo está el mundo en este momento? ¿Usted cree que no está dolido el corazón de Dios de las personas que aprueban leyes a favor del aborto y matan millones de vidas por medio del aborto? ¿Cómo cree que está el corazón de Dios? Y después reclamamos, ¿dónde está Dios? ¿Usted cree que Dios no está dolido el aumento de la homosexualidad? Y perdóneme, con todo el respeto a todas las personas, Dios no aprueba esa práctica, la condena, la rechaza. No condena ni rechaza al pecador, pero el pecado sí. Aunque el pecador si persiste en su pecado, la condenación vendrá para su vida. Pero el amor de Dios se extiende para todo el mundo, mismo que le da la espalda. Y entonces Dios en algún momento tiene que hacer algo. Lo hizo con su pueblo, con su nación, enviando castigo, enviando llamadas de atención que causaron dolor, pero para que ellos puedan volcar su mirada a Dios y salir del pecado, salir de la idolatría, salir de lo que ellos se metieron en rebeldía contra Dios. Y no, hoy podemos decir que Dios, no, Dios no va a castigar, no, y si Dios puede sí castigar. Es más, no solamente puede ser intervención de Dios, muchas veces, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo son intervención del mismo hombre. Porque Dios no diseñó esta tierra, no diseñó su creación para sufrimiento, lo diseñó para que nosotros lo disfrutemos. Pero mire cómo el hombre ha ido arruinando esto de a poco, lo ha ido arruinando, lo ha ido fregando todo. Oh, mi Señor. Yo estaba viendo una información, cómo el aire se ha descontaminado ahora. ¿Sabía usted que las muertes, ya el término de vida de una persona, sabe por qué se reducía? Por la contaminación. Uno de los problemas, de los muchos. Aire totalmente contaminado, dañino para la salud. Hoy las industrias han parado. Hoy el transporte ha parado y ha visto, la NASA ha mostrado desde los satélites, fotografías, cómo han quedado limpios los cielos de China y de otros países de Europa. Increíble, hermano. Entonces da gusto respirar porque estamos respirando un aire puro. Eso fue el principio de la creación. Pero el hombre, en su ambición de poder, en su ambición de dinero y de muchas otras cosas, ha deforestado, ha hecho una y otra cosa, y la factura hoy tenemos que pagarla aún con todas estas cosas. Pero Dios en su amor, hermano, y aquí hay que entender, yo creo que Dios por medio de la oración puede sanar, puede quitar este virus. No dudo del poder de Dios. ¿Por qué no lo hace? Dirá. Él es soberano. Yo lo único que puedo decir, Él sabe lo que hace, pero yo creo en su poder y puede quitarlo. Yo solo sé que vamos a pasar. No sé cuándo, no sé cómo, pero esto va a pasar. Pero yo creo que Dios está llamando la atención al mundo por todo lo que ha estado haciéndose hasta hoy. Y Dios está preservando nuestra vida, tu vida. Ahí depende de nosotros. Si está diciendo cuarentena, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Ver lo que dice la autoridad solamente? ¿O ver la recomendación de Dios de guardarnos,
de que esto es para nuestro provecho, de no contagiarnos, ¿entiende? Yo creo que tenemos que tomarlo por ese lado. Actualmente, la gran mayoría de países donde hay una infección grave, hermano, han determinado ya, a raíz del COVID-19, han determinado ya cuarentena, hermanos. Aunque no sean 40 días, puede ser menos, puede ser más. Como hijos de Dios debemos aprovechar esta oportunidad. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para buscar más de Dios. Buscar en oración profundamente. Leer la Biblia. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia, hermano? Algunos están con eso de, pucha, ahora sí voy a ver todas las películas de Netflix, tantas que hay. Y además gratis está dando. En La Paz, en Bolivia, todavía están los DVDs. La colección. Algunos se han debido comprar. Caserita, debe haber falta de DVDs. Cuando deberíamos aprovechar esto. Primero Dios, guardándonos y cuidándonos de esta peste. Y segundo, llevándonos a Él para poder orar, para poder leer la palabra. De verdad. Y yo no estoy diciendo que no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Sigamos haciéndolo. No es que no lo estábamos haciendo muchos. Pero aún de esto podemos, y creo que debemos entender que esta es una gran oportunidad para hacerlo más profundamente. No solamente nosotros, sino en compañía de nuestra familia. En este tiempo de aislamiento social, podemos de verdad, repito, aprovecharlos para meditar en la palabra. Podemos incluso hacer ayunos. Sí, ayer estuvimos entregando el ayuno por la tarde con ese mensaje que les di. Buscar a Dios, todos como familia. Ya no estábamos con esos compromisos de trabajo, ni siquiera de liderazgo en la iglesia. Ay, tengo que ir allá, tengo que visitar, tengo que ir a la casa de paz, tengo que ir. Ya no se pueden ni visitar. Pero podemos hacerlo. ¿Sabe, mi amado? Dios está dando un stop a la humanidad. Así es, Dios está poniendo un stop a la humanidad. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él. Estas son señales. Sabemos que son señales. Mi amado, mi amigo, si usted entró a este tiempo, sabe, Dios lo ama, Dios nos ama. Dios nos está diciendo por medio de las autoridades, muchachos, guárdense, cuídense. No adelanta, hermano, nosotros exponernos, salir. Y ya, no, pues que tengo fe. Y de repente nos viene, pero pues, Señor, ¿qué ha pasado? Le vamos a decir. ¿Sabes? Uno va a mostrar, mi hijo, yo te he dado mi palabra para que, entendiendo las cosas que he hecho con mi pueblo, y aún dando esas normas, te he dado para que entiendas que estas cosas también eran necesarias para tu provecho, para tu bien, y no te toque el mal. Por eso, mi amado, meditemos en todas estas cosas. No nos estemos deprimiendo, no estemos en aquello que están llamando, en ese estrés de estar en casa encerrados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pucha, ya no aguanto, ya son tercer día, parecemos los presos marcando rayitas ahí, quinto día, sexto día. No. Ayer lo dije, si bien no podemos salir a la calle, no podemos salir a las casas, usemos estos medios para poder hablar del Señor. Animemos, creamos grupos, tenemos grupos de célula, grupos de casas de paz, en nuestro caso como Adonía. Invite a sus amigos que tal vez son vecinos. ¿Qué tal? Vamos a aprender algo. Yo estoy dispuesto, yo lo dije. Yo por mí todas las noches estaría aquí conectado con ustedes a fin de enseñarles palabra. De verdad, hermano, necesitamos de verdad unirnos. Quiero leer estos pasajes que están registrados en el libro de Mateos. Cuando Jesús predice la destrucción del templo y cuando Él habla las señales acerca del fin. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba saliendo del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban seguro asombrados. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿ven todo esto?
De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les estaba diciendo, el templo va a ser destruido. ¿Cómo se habrán quedado los discípulos en ese momento? Se han debido asustar. Y cuando se fueron al monte de los olivos, Jesús estaba sentado ahí, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas de la destrucción del templo? ¿Qué señal va a haber de tu venida, del regreso de Cristo y del fin del siglo, del fin del mundo? 3 cosas, 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué señal va a haber? ¿Cuándo va a suceder la destrucción del templo? Lo que dijiste, piedra sobre piedra no va a quedar. ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del mundo? Y ahí Jesús, solamente voy a leer unos textos. Jesús les dijo, miren que nadie los engaña. Empezó a describir las señales. Solo parte de este capítulo 24 voy a leer. El periodo de Jesús dijo que nadie los engañe, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Estamos viviendo ese tiempo hoy. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Lo que estamos viendo hoy con nuestros ojos en todo el mundo. Y hambres, lo que siempre hemos visto. Y a raíz de esto puede que veamos más todavía. Y terremotos en diferentes lugares. Usted ha visto en Croacia, recién esta semana, mientras el mundo está con esto del coronavirus, en Croacia se ha desatado un terremoto. Y todo esto, dijo el Señor, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y los unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada cosa que hoy vemos, Dios mío, es increíble. Pero aquí dice algo. Va a ser que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos perseverar. Estas cosas simplemente son anuncios de lo que Jesús ya dijo. Y hay otras más. Y vemos en esas pequeñas cosas el cumplimiento de aquello que Jesús ya habló. Muchas cosas se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán aún. ¿Sabe? Nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor. Yo te animo, no desfallezcas en tu fe. Yo sé que no es nada bonito esto. Hay en tu corazón tal vez preguntas. Hay tal vez en tu corazón tristeza en este momento. No solamente estás con el temor del coronavirus, sino también estás con el temor qué va a pasar después de esto. ¿Qué de tus cuentas? ¿Qué del alquiler? ¿Qué de la luz? ¿Qué del agua? Aunque de algún modo los países están intentando, los gobiernos, alivianar eso, dando recursos, dando dinero, dando canastas familiares, estas básicas. Aunque alguno podría tal vez hasta ayudar, dándonos ese auxilio. Pero sabemos, tú y yo, que vienen días difíciles, que no es suficiente eso, vienen mayores responsabilidades. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a rebelar contra Dios. Vamos a seguir peleándonos, queriendo mostrar y tener la razón, decir, no, esto es aquí, el gobierno tiene la culpa, los chinos tienen la culpa, esto es así, esto es asá. Incluso decir, Dios, ¿dónde estás? Dios es el culpable, Dios no existe. Alguien me mandó un mensaje, ¿sabe qué decía? Dios no existe. Así está el corazón de Dios, pero de los hombres contra Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, tiene que usar la voz de personas que a veces ni creen en Dios y dicen, no, queremos salvar las vidas. Nos interesan las vidas. Por tanto, vamos a decretar esta cuarentena, que aunque va a afectar la economía, pero nos interesan las vidas. Y es que a Dios le interesa tu vida. Le interesas tú. Alguien dijo, mientras vivamos, todo va a ser posible. Cuando una persona pierde por una riada, por un desastre natural sus cosas, su pertenencia, su dinero, ¿qué es lo que dice? No importa, es material nomás, trabajando voy a conseguir. Y hoy nos estamos anticipando al miedo de un desastre que pueda venir en nuestra economía y decimos, ¿qué va a hacer de mí?
cuando deberíamos más bien buscar de Dios, cuando más bien en este momento deberíamos agradecerle al Señor, aún por la cuarentena, y no estar renegados. Aún decir, Señor, si esto es para mi provecho, yo voy a aprovechar este momento, porque escuche bien, hay una lepra espiritual hoy, que no es el virus del corona solamente, sino es el virus del pecado. Y esto quizás el Señor nos está haciendo para que nos encerremos en la casa, para no solo preservarnos de esa infección, de ese virus, sino para que entremos a cuentas con Él. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La traducción es, entraré a su casa. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré a Él. La traducción es, escuche, entraré a su casa, cenaré con Él y Él conmigo. Él desea restablecer esa comunión y esa relación contigo. ¿Hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no lees la palabra? ¿Hace cuánto llevas ese resentimiento y esa amargura en tu corazón de no perdonar a aquel que te hizo daño? ¿Hace cuánto llevas en tu corazón ese celo y ese egoísmo de ver a los demás crecer y te ardes de envidia por todo lo que ellos alcanzan y eres cristiano? ¿Hace cuánto estás deseando el mal de aquellos, siendo cristiano, de aquellos que crecen y son mejores que tú? ¿Hace cuánto estabas esperando la caída de aquellos que no te caen bien? ¿Hace cuánto has estado esperando, hermano, que les suceda algo para que con una mueca simulada digas, o por lo menos tenga la oportunidad de decir, sabía que le iba a pasar esto? Y Dios nos está rinconando, ¿para qué? Para que aún nosotros examinemos, así como se los isola a ellos, para ver si tienen o no, se recuperen de ese virus. Ahora nosotros, la iglesia, mire, la iglesia está envuelta en esto y estamos encerrados, estamos en cuarentena, pero Dios nos está diciendo, examínense, examínense. ¿No será que ese virus, no será que esa lepra espiritual está carcomiendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, y Dios nos está queriendo sacar de ahí? ¿No es provechoso esto para nosotros? ¿Hace cuánto no nos hemos sentado con la familia para comer juntos, para hablar juntos, hablar de estos asuntos inclusive, y mucho más hablar de los asuntos de Dios, de la palabra? ¿Hace cuánto, hermanos? Y esta es una gran oportunidad que Dios nos está haciendo. ¿Para qué? Para restaurar eso, o para activar de una vez por todas esto, y a fin de que la familia esté unida, a fin de que los hijos y los padres se abracen y se reencuentren otra vez. De verdad, necesitamos meditar todo esto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe cuándo va a venir el fin? El Señor mismo lo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice para testimonio, no que el mundo se convierta, para testimonio, para que sepan quién es Jesucristo. Hoy más que nunca, estamos usando un medio que es el Face, el YouTube. Estamos usando un medio tecnológico para alcanzar y llegar a todas partes del mundo. Necesitamos hacerlo. Estoy aquí más de una hora, hermanos, hablando de este asunto. Espero que de verdad haya sido de mucha edificación y bendición para tu vida. Yo me siento muy contento y muy feliz de haber estado contigo, y te agradezco por haberme dejado entrar en tu hogar, hermano. He intentado ser lo más simple posible, no usar aquellos términos teológicos que estamos acostumbrados los pastores a hacerlo, dado que tenemos audiencia y amigos que no participan de una iglesia. Pero necesitábamos escuchar esto. Y esta llamada y jalada de oreja es para todos nosotros que decimos y nos llamamos ser cristianos. Necesitamos tener una postura y no estar ahí quejándonos, ay, la cuarentena, Dios mío. Termino con esto. Hoy preguntaba, una hermana le decía, dado que aquí en Brasil el presidente nos da la opción de abrir la iglesia, le preguntaba, ¿tú qué crees que deberíamos hacer? ¿Abrir o mantenernos así?
me decía, pastor, si se abre y pase algo, usted va a quedar desacreditado y todo el ministerio. Pero nada sería eso. Yo creo que debemos mantener, me decía, porque se trata del prójimo, se trata de responsabilidad. Tendríamos que buscar otros medios y yo veo que este es un medio precioso de alcanzar a muchas personas por el momento. Pero cuando pase esto, ¿qué será? ¿Qué será, Dios mío? ¿Será que vamos a poder seguir llevando la palabra? ¿Será que vamos a volver a la rutina, a lo de siempre? No, yo creo que no. Yo pienso que este tiene que ser el comienzo para emprender algo nuevo, pero ya no solos, sino con el Señor. Así que donde usted está, yo quisiera orar por su vida, por su hogar, por su familia y animarlo para que le dé fortaleza al Señor esos días de cuarentena en las cuales estamos todos sometidos, no por un capricho de un gobierno, sino tómelo por el cuidado de Dios para que no nos choquemos con ese virus que puede traer muerte y dolor a nuestra vida o a nuestra casa. Ore conmigo. Señor amado, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar a través de este medio con cada familia. Hemos aprendido por tu palabra de una forma sencilla, Señor, de una manera simple, aquellos cuidados que tú tenías para con tu pueblo, cuidados sanitarios, Señor, y que son hoy aplicables a lo que estamos viviendo. Hemos comparado y hemos entendido que es tu cuidado, son tus métodos, son tus normas para nosotros hoy. Tal vez muchos estaban, o algunos estaban ahí condenándose, y ahora ¿qué vamos a hacer? No podemos predicar, no podemos hacer nada. Pero Señor, ¿quién sabe, mi Dios? Este es el tiempo que tú has determinado que sea así, para que hagamos un alto, un stop a todo lo agitado que estamos viviendo, y no solamente para estar en familia, sino examinarnos nosotros mismos de cómo estamos contigo, Señor. Examinar nosotros a nuestra propia familia, de cómo está el corazón de cada uno de ellos. Perdónanos por no haber hecho eso, Señor. Dios, yo te ruego en esta noche que puedas bendecir a cada hogar, que puedas bendecir a cada familia, que puedas llenar de paz el corazón de cada uno de tus hijos que está viviendo en aflicción, en desespero. Hay en otras naciones, Señor, que están más de un mes en cuarentena por todo lo que se está viviendo. Es miedo, terror que están viviendo. Y nosotros todavía aquí en Sudamérica no estamos palpando nada de lo que se está viviendo en Europa, incluso en Estados Unidos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona la actitud de aquellas personas que son renegados contra ti, renegados contra las designaciones de las autoridades. Pero hoy nosotros como pueblo, como hijos tuyos, estamos entendiendo que esto aún es para el provecho nuestro, para ser resguardados de ese mal y aún principalmente para entender tus propósitos y restaurar aquello que nosotros mismos hemos arruinado, nuestra relación y comunión familiar, nuestra relación y comunión contigo, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento a la hora que empecemos a meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a poder tener comunión contigo por medio de la oración, y ayúdanos a compartir tu palabra con otras personas que en este momento están afligidos, están desesperados. Señor, ayúdanos a llevar tu mensaje de amor y salvación a todas las personas que en este momento están poniendo su fe, te están mirando a ti, Señor. Dales paz, dales salvación a todos ellos. Y en esta oración te ruego, mi Dios, por las autoridades sanitarias, Señor, para que en paciencia hagan en dirección tuya, Señor. Desenvuelvan aquella vacuna, desenvuelvan aquellos remedios que son necesarios para que la población mundial, Señor, reciba y sea, Señor amado, restableciéndose en su salud, principalmente aquellos que están ya infectados y aquellos que no puedan preservarse de ese mal.
pero por sobre todo ello, Señor, que sea tu sabiduría, tu gracia en ellos y la gloria sea para ti. Que cuando esto pase, así como las personas salen a las ventanas de los edificios y a las puertas de sus casas para dar palabra de aliento a los médicos y enfermeros, Señor, salgamos a las puertas y aplaudamos y te demos la gloria a ti, sabiendo que nuestro socorro vino del cielo, vino de ti, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Misericordia, Dios, para nuestra nación. Misericordia para esta nación. Misericordia para las naciones del mundo, Señor. Perdona los pecados de cada tierra, pueblo y nación. Y, Señor, que tu palabra se propague mucho más que ese virus, Dios, a través de tu pueblo y de tu iglesia, para salvación, para bendición y vida eterna de las personas, Señor. Oro para que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.